Para ti, Juan Cárdenas Zapata, cifrados van mi cariño, respeto y admiración en el siguiente acróstico. Junto a la hoguera del saber, en unión ideal muéstranse atributos que atañen al verdadero maestro. Numen, comprensión, coraje, firmeza, elocuencia, dignidad, sabiduría, humildad. Continuarán tus enseñanzas hasta lograr la apoteosis del turismo en nuestra tierra y así revivir glorias pasadas conforme a tu ideal. Distinguido profesor, amigo y padre ejemplar, engalanáronse con tu presencia nuestros claustros antonianos. Aún en cada aula turística, tu espíritu vela solemne por la carrera profesional de tus desvelos y amores. Zafra de reconocimiento, cariño, admiración y añoranza dejó tu temprana partida. Allá en el Hanajpacha, en trascendental encuentro, debes estar junto a Daniel Estrada, Gustavo Pérez, Humberto Vidal, Miguel H. Milla y tantos otros que amaron al Cosco, planificando un verdadero Pachacuti para gloria de nuestra querida tierra. Amauta, Juan Cárdenas Zapata, Huauquey, Causarinkin Soncoicujupi, Huiñaipa, Huiñaipa. Es un honor también contar con un joven licenciado, recién graduado, quien tiene una gran sorpresa para nosotros. Un tema que se ha trabajado desde las aulas universitarias, cuando muchos de nosotros sentimos ese calor académico que nos irradiaba el doctor Juan Cárdenas, y cuando él planteaba una pregunta indicando si la turismología, al llamarse como logía, era una ciencia o todavía estaba en el mando técnico mando medio. Creo que él nos dejó sin solucionar el problema, pero que esta noche vamos a escuchar una propuesta muy interesante a cargo del licenciado Hervé. Tuve el gusto de revisar su tesis y creo de las muchas que revisé, fue una de las pocas en la que le solicité por favor nos alcanzara un CD con el contenido de su tesis, ya que este material es increíble y queda para más, y que esta noche vamos a tener el gusto de escucharlo de la misma persona que lo ha elaborado. Damas y caballeros, colegas, buenas noches, bienvenidos. Bien presentado, mi nombre es Hervé Vidal, soy prácticamente un licenciado nuevo, aunque en realidad vengo trabajando en la actividad turística por más de 15 años. Bien, como indicó el decano, si he logrado alguna notoriedad en estos días en la actividad turística ha sido precisamente en base a mi tesis. Mi tesis ha sido considerada, digamos, diferente desde el punto de vista de todos los docentes y de todas las tesis que se presentan, porque normalmente entre las motivaciones que se tienen para hacer una tesis se elige un atractivo turístico, un circuito. El título de mi tesis fue Conceptualización del hecho turístico y su delimitación epistemológica. Es una tesis que tiene que ver mucho con filosofía y mucho con lingüística. Por eso ha sido un poco diferente, podemos decir, del resto de tesis que encontramos en la facultad. El tema que voy a exponer esta noche, si bien está relacionado de algún modo con la tesis que sustenté, no trata directamente de los mismos temas. Bien, para hablar un poco de las motivaciones como licenciado que me llevaron a tratar el tema, podría citar que, por ejemplo, teníamos un grupo de compañeros que no nos contestábamos con las contestaciones y con la enseñanza normal que teníamos en la universidad. Es decir, cuando nos enseñaban teoría del turismo,
siempre cuestionábamos muchas de las cosas, muchas de las concepciones, muchas de las definiciones, y siempre cuestionábamos el porqué, y básicamente entre nosotros creamos un círculo de compañeros en los que hablábamos sobre nuestras propuestas. Y de algún modo, el hecho de haber trabajado cuando trabajé en el Servicio de Protección al Turista y Indecopi, PROMPERÚ, y utilizábamos la legislación y tratábamos de diferenciar los servicios turísticos de los servicios no turísticos, ahí se nos presentaba un problema de conceptos: qué era un servicio turístico y qué no era un servicio turístico, cuándo podíamos atender a una persona como turista y cuándo no. Este problema de definiciones también fue una de mis grandes motivaciones para tratar de aclarar el tema. Bien, entonces quisiera empezar la exposición de esta noche, que en realidad se llama Niveles de conocimiento en la disciplina del turismo. ¿Okay? ¿Pueden visualizar las diapositivas? Que apague la luz. Ok, niveles de conocimiento en la disciplina del turismo. Primero, nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha sido definida como la sociedad del conocimiento, como la sociedad de la información. Okay. La capacidad que tenemos para transmitir información hoy en día nos hace diferentes de las sociedades que nos han precedido. Si bien la transmisión del conocimiento está limitada por los medios técnicos, es así que en las sociedades antiguas el conocimiento se transmitía mediante papiros, textiles, murales, esculturas, libros, banderas, etc. La narrativa estaba limitada a la tradición oral, cuando las sociedades se reunían en las fogatas, a los bardos que transmitían ciertas tradiciones, cierto folclore. Ese era el modo de transmitir el conocimiento en esa época. En nuestra sociedad actual no hemos desechado esos modos, pero los hemos amplificado, los hemos mejorado y además hemos añadido los sistemas electrónicos de transmisión de información. Debido a la mejora de nuestros medios técnicos, se permite la divulgación y el acceso a diversidad de conocimientos. Es decir, hoy en día podemos acceder y divulgar cantidad de conocimientos que antes no era posible. En la Edad Media, por ejemplo, solo unas cuantas personas poseían libros, solo muy pocas personas podían leerlos, es decir, eran letradas. Hoy en día se puede decir que casi la sociedad global, en su gran mayoría, puede acceder al conocimiento y está en capacidad de descifrar el lenguaje que utilizamos para transmitir ese conocimiento.
esto nos plantea un nuevo desafío para la sociedad. Si bien accedemos a diferentes tipos de conocimiento, tenemos de algún modo que diferenciarlos, plantear diferencias en este conocimiento. Ok. El desafío intelectual en la era de la información. Okay. El desafío que se nos plantea es diferenciar las clases de conocimiento, jerarquizar el conocimiento. Para lograr esto tenemos que recurrir a una rama de la filosofía que se llama nociología o teoría del conocimiento. La nociología nos da las pautas para diferenciar y de algún modo jerarquizar los diferentes tipos de conocimiento. Para jerarquizar el conocimiento, lo vamos a dividir en dos. Así tenemos un conocimiento automático referido al autómata, que podríamos decir que es muy irreflexivo, altamente irreflexivo. Así lo podemos distinguir entre el conocimiento maquinal y el conocimiento técnico. El conocimiento maquinal, a veces llamado empírico, se refiere al conocimiento que surge casi espontáneamente. Es un conocimiento ametódico, asistemático, adquirido en la práctica. Por ejemplo, no necesito un docente que me lleve de la mano, digamos, a tomar un bus, que me lleve a comer a un restaurante. Son conocimientos que voy a aprender en la práctica. No necesito seguir un método, no necesito un aprendizaje. Este es el conocimiento más simple, más irreflexivo, pero llega a ser parte de mi background y llega a ser parte de mi conocimiento. Todos lo tenemos. El siguiente es el conocimiento técnico. Es el conocimiento que se transmite, si bien de manera sistemática, y es adquirido con la repetición de una práctica. Por ejemplo, es el tipo de conocimiento que se impartiría en centros de estudios como CENATI. ¿Okay? Eso es el conocimiento técnico. Y hay que hacer otra diferenciación. El conocimiento técnico no está dominado ni supervisado por la ciencia. Pongamos el caso. Un zapatero que enseña a su aprendiz cómo hacer zapatos. No es un conocimiento altamente reflexivo, solamente es una técnica. A eso le llamamos conocimiento técnico. En el siguiente nivel encontramos el conocimiento altamente reflexivo o el conocimiento filosófico. Es decir, el pensamiento, la abstracción y las ideas juegan un papel muy importante en este tipo de pensamiento. En primer lugar, tendríamos el conocimiento metafísico. Es el conocimiento que trata sobre lo que está más allá de la realidad sensible. Habría sido, de algún modo, el objeto de conocimiento clásico de la filosofía. Es decir, tratar sobre problemas del existencialismo, problemas sobre Dios, problemas sobre ciencia, problemas sobre lingüística, problemas sobre valores, problemas sobre arte, problemas sobre ética. Todo eso estaría incluido en metafísica. El siguiente es el conocimiento científico, que lo vamos a diferenciar porque el conocimiento científico está incluido en un sistema de conceptos y forma necesariamente parte de una teoría. Si no es así, ese conocimiento no puede ser considerado científico. Ok. Tenemos el desafío intelectual en la era de la información. Entonces, tenemos que diferenciar las clases de conocimiento, categorizar el conocimiento, para lo cual recurrimos a la teoría del conocimiento o nociología, nuevamente. Los filósofos y las personas que discuten sobre teoría del conocimiento se han puesto de acuerdo en que básicamente toda forma de conocimiento respondería
a dos tipos de interrogantes: el saber cómo y el saber qué. El saber cómo se refiere a procesos, a técnicas, mientras que el saber qué interroga por el ser, por el ente. En general, el tipo de interrogante, el saber cómo, va a estar limitado al conocimiento técnico. Y el interrogante, el saber qué, forma parte del saber reflexivo, filosófico o científico. Ojo, cuando me refiero al conocimiento técnico, al conocimiento del autómata, no necesariamente tengo que decir que no hay reflexión. Todos los seres humanos reflexionan en mayor o menor nivel sobre cualquier proceso, sobre cualquier hecho. Pero en los procedimientos o procesos, en el conocimiento técnico, la reflexión no es una de las prioridades, sino es básicamente conocer el método de hacer algo. Mientras que cuando interrogo por el ser, ahí sí, la reflexión a profundidad, el nivel de reflexión tiene que ser más alto y más profundo. Así tenemos, por ejemplo, planteada una interrogante, se puede contestar a ella con diversos enfoques. Una pregunta clásica para la humanidad, que se ha hecho la humanidad siempre: ¿cómo surgió el universo? La pregunta correspondería al saber cómo, sería un procedimiento, qué proceso ha surgido. Pero si lo analizamos más allá, en realidad no estamos interrogando por el proceso, estamos interrogando por el ser, porque lo que nos interesa es conocer qué es el universo como ser. La pregunta básica es el ser. Dentro de esto podemos hacernos una pregunta: ¿de dónde vino este ser? ¿Cómo vino este ser? Pero la reflexión final siempre está dirigida al ente, al ser del universo. Y definitivamente todas las sociedades, todos los seres humanos, desde el inicio de la civilización, se han planteado esta pregunta y la han intentado responder. La primera respuesta sería: el ser supremo creó el universo. Diferentes culturas, diferentes mitos cosmogónicos para responder a esta pregunta. Los mitos creacionistas para responder de dónde vino el universo. Y la otra respuesta: ¿cómo surgió el universo? Una respuesta que nos da la física, altamente mecanicista, y dice que la respuesta es que hubo una gran explosión o Big Bang. Este es un modelo dentro de la teoría de la relatividad general. Ambas respuestas intentan contestar a la misma pregunta, pero los enfoques varían. Mientras que la primera respuesta está dentro de una sociedad que intenta responder en base a mitos, la segunda respuesta está dentro de los procedimientos del método científico. Pero ambas respuestas son válidas en el contexto de las sociedades. Es así que hace 20 años nadie hubiese dado la segunda respuesta, porque no se habían establecido los procedimientos del método científico. En realidad, el ser humano siempre está tratando de buscar respuestas. Es así que cuando se habla de conocimiento, prácticamente todo campo del saber del ser humano está referido al conocimiento. Cuando una persona adopta una religión, una fe, está buscando una respuesta. Esa respuesta es conocimiento. De la misma manera, cuando hablamos de humor, cuando nos planteamos una broma o un chiste, si analizamos la lógica de los chistes, en general la sorpresa que nos hace reír o es una distorsión en el entendimiento, en el conocimiento, o es un conocimiento que nos sorprende. También cuando las personas sienten algún tipo de frustración,
es porque creían tener una respuesta, un conocimiento, y la frustración nos lleva a que la respuesta no era correcta. Entonces, en realidad, el ser humano siempre está buscando respuestas, y esas respuestas se pueden entender como conocimiento. Ok. En la sociedad actual, la mayor parte de las instituciones y nuestra sociedad tiene como paradigma la ciencia. Es decir, no vamos nosotros a universidades, por ejemplo, simplemente, a aprender brujería, simplemente. Si es que vamos a aprender, si es que alguien va a la universidad a aprender brujería, se entiende que es un antropólogo que está yendo a estudiar los enfoques de sociedades primitivas, pero nadie va exclusivamente a aprender brujería en la universidad. Sería un despropósito en nuestra sociedad actual. Entonces podemos decir que nuestra sociedad y nuestra civilización tiene como paradigma la ciencia. Existe una rama, si bien la gnoseología es una rama de la filosofía, la epistemología es aún una rama más pequeña de la gnoseología, porque es más específica, se ocupa del conocimiento científico. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que la ciencia, al ser un paradigma, de algún modo todos pretenden ser científicos, pero muy pocos se han preguntado qué es una ciencia. Es así que he tenido respuestas. Por ejemplo, he conocido chefs, abogados, arquitectos, y cuando les he preguntado si lo que ellos hacían era una ciencia, todos han dicho, sí, es una ciencia. ¿Pero por qué es una ciencia? ¿Por qué es una ciencia lo que haces? Porque es muy difícil. Entonces, si la respuesta es que lo que es difícil es una ciencia, entonces cualquier cosa resultaría siendo una ciencia. Entonces, por eso debemos esclarecer cuáles son los parámetros para considerar que una disciplina es una ciencia. Y no es el grado de complejidad lo que hace una ciencia. Veamos, tenemos unas disciplinas y tenemos que diferenciarlas. ¿Qué es lo que hace una disciplina? Cuando yo enfoco un cuerpo de conocimientos hacia el estudio o la práctica de un objeto específico, tengo una disciplina. Por ejemplo, puedo tener el Kung Fu, es una disciplina de artes marciales. Es una disciplina. La pintura es una disciplina. La biología es una disciplina. Pero las tres no son ciencia. Tengo que diferenciarlas. Y es importante establecer una diferencia entre protociencia, ciencia y pseudociencia. ¿Qué es protociencia? Protociencia es un conocimiento que al inicio no era científico, pero derivó en ciencia. Por ejemplo, en el recuadro que dice protociencia, tenemos un conocimiento llamado metafísica del alma. Se hablaba desde la Edad Media de la metafísica del alma. Partes de ese conocimiento fueron depurados y surgió la psicología. La psicología sí es una ciencia, pero la metafísica del alma no era una ciencia. ¿Por qué? Porque estudiaba el alma, no estudiaba la personalidad. Partiendo de su objeto de conocimiento no podía ser una ciencia. Sin embargo, derivó una ciencia. El nombre protociencia se lo hemos puesto en esta época. En esa época nadie sabía si iba a derivar en ciencia o no. Entonces, protociencia es algo que está en estado embrionario y que algún día puede derivar en ciencia. Mientras que tenemos otro elemento relativo a esto que es la pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia? Algo que se presenta como ciencia, pero que no llega a ser ciencia.
Hoy en día ese es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Hoy en día se escriben cantidad de libros que se presentan como científicos y no siguen ninguna de las pautas del método científico. Es así que los libros de parapsicología que nos presentan, si ustedes alguna vez han leído un libro de parapsicología o algunos de los libros de ufología que intentan demostrar que hay vida en gamínides, o que una persona con simplemente concentrarse puede levantar una silla, que puede comunicarse con otra persona, muchos de esos libros se presentan de una forma seria. Los presentan personas que han egresado de universidades prestigiosas. Y no dice, no hay un aviso que diga precaución, esto es pseudociencia. No, se presenta como ciencia. Ese es el gran problema en nuestra sociedad hoy en día: diferenciar la verdadera ciencia de la pseudociencia. Y en el mismo nivel en que teníamos a la metafísica del alma como protociencia, a la psicología como ciencia auténtica, se presenta ahí una pseudociencia: el psicoanálisis creado por Sigmund Freud. Sigmund Freud es una persona altamente respetable, pero si ustedes le preguntan a un psicólogo o a un psiquiatra si Sigmund Freud creó una teoría, les van a decir que no. Creó una filosofía, un modo de entender la persona. Pero uno de los requisitos en el método científico es que si yo planteo una hipótesis, tengo que corroborarla con la realidad. Es decir, la ciencia actual está muy relacionada con el racionalismo, la razón. Si mi percepción común me dice que vivo en un planeta plano, pero la razón y las pruebas me llevan a pensar que vivo en un mundo esférico, estoy utilizando el racionalismo y en gran parte empirismo. ¿Okay? El empirismo lo que me exige es una prueba. ¿Cómo pruebo esto? Sigmund Freud habla de los sueños, de que nuestras perversiones, nuestros deseos frustrados están relacionados con nuestra personalidad y con nuestras frustraciones. Pero, ¿cómo pruebo esto empíricamente? No existe un modo de demostrar esto. La interpretación de los sueños, es decir, cuando alguien les dice, ¿te has soñado con una araña? ¿Significa que alguien se va a morir? No es científico tampoco. No tiene un método, no es sistemático, no hay modo de comprobarlo, no hay modo de medirlo. Resulta siendo como el horóscopo. De nuevo, en el siguiente nivel, en protociencia, encontramos a la astrología. Los pueblos antiguos estuvieron bastante imbuidos en este tipo de conocimiento, la astrología. Sin embargo, su enfoque no era científico. Su enfoque estaba muy relacionado con la religión, el folclore, el misticismo. Sin embargo, partes de este conocimiento derivaron en una ciencia que se llama astronomía. Y la astronomía sí es una ciencia. De la misma manera, la cosmogonía metafísica, que se planteaba soluciones como que la Tierra y los planetas giraban en el éter divino, que giraban por el amor de los ángeles y ese tipo de interpretaciones, parte de esos conocimientos se depuraron y surgió la cosmología física, que si en realidad no es una ciencia separada de la astronomía, resultan siendo casi lo mismo. Y tenemos del otro lado la pseudociencia, la ufología. La ufología es la ciencia que pretende estudiar ¿qué? Ufología viene de UFO, las siglas en inglés para objeto volador no identificado. Por ejemplo, si yo me planteo cuál es el objeto de conocimiento de una disciplina, ¿qué estudia la criminología? El crimen. ¿Qué estudia la sociología? La sociedad. ¿Qué estudia la ufología?
objetos voladores no identificados. Es decir, ¿qué podría ser? Una paloma, un avión, un meteorito. En vez de tener un objeto de conocimiento definido, que es la regla para cualquier disciplina seria, la ufología tiene un objeto de conocimiento más bien indefinido. Cualquier cosa que vuele y que no sepamos qué es, resulta siendo el objeto de conocimiento de la ufología. Partiendo de eso, ya no lo podemos tomar como una disciplina seria, porque se requiere un objeto de conocimiento definido. Y es así que en la pseudociencia, cuando la comparamos con astronomía y la cosmología física, tenemos ufólogos que nos hablan de la vida en Gamínides. Yo visité Gamínides, yo pasé por Marte, la vida en la luna de Saturno, ¿no? Ellos saben más que las personas, ellos saben más sin tener pruebas empíricas que sean, por ejemplo, como pruebas de los telescopios, pruebas de radar, pruebas de radio que demuestren que hay vida o que hay civilizaciones. Sin nada de eso, ellos postulan y prácticamente dan por verdad que hay vida en estos lugares, que los extraterrestres nos visitan. Y alguna vez estuve en una conferencia de tipo esotérica que me pareció muy interesante, en la que los ufólogos planteaban de que los extraterrestres querían contactarse con nosotros. Y uno de los participantes en esta conferencia planteó y dijo, bueno, si los extraterrestres quieren comunicarse con nosotros, ¿por qué tienen que aparecer en el desierto a medianoche, ¿no? ¿Por qué no aterrizan en Atlanta, en CNN, y lo transmiten a todo el mundo, ¿no? Si es que era uno de los paradigmas de los ufólogos. Lo que pasa con la pseudociencia es de que se presenta como ciencia. Nos presentan fotos, nos presentan pruebas a favor, pero descartan cualquier prueba en contra. En nuestra sociedad tenemos dos tipos de actitudes, una buena y una mala, respecto de los ilusionistas. Tomemos el caso de David Copperfield. David Copperfield, un ilusionista famoso, llamado mago. Cuando alguien paga por ver su espectáculo, todos sabemos que él no va a volar, él no va a atravesar paredes de verdad, pero disfrutamos yendo a ese espectáculo y pagamos por ver eso. En realidad estamos pagando porque se engaña a nuestros sentidos, a que se engaña nuestra percepción. Pero él se autodenomina un ilusionista, y no hay nada malo, amoral o antiético en esta actitud. Pero tomemos el caso del israelí Gary Uller. Era lo mismo, un ilusionista, y se presentaba en televisión y decía que él doblaba tenedores con la mente. Y alguna vez, cuando lo sometieron a un examen concienzudo, le dijeron, por favor, doble los cuchillos, doble las cucharas con la mente, y no le dejaron tocar y vigilaban las cucharas. No lo pudo hacer. ¿Cuál fue su justificación? Es que había un mal ambiente, no me dejaron concentrar, ¿no? La misma justificación que se requiere para... ¿Por qué no sucedió el milagro? Porque faltaba fe, ¿no? Pero si hay fe, es decir, puedo creer en cualquier cosa. Entonces, ese es el problema con la pseudociencia, y es uno de los mayores problemas en nuestra sociedad actual. Hoy en día podemos leer un libro y repetir exactamente lo que dice. Y si no nos preguntamos quién ha escrito este libro, en qué se ha basado, podremos terminar transmitiendo, más que información, desinformación. Es decir, es el mismo tipo de reacción. Si alguien me da un abrazo, mi primera reacción también va a ser abrazarlo. Si alguien me insulta, mi primera reacción también va a ser insultarlo. Si alguien me provee con pseudociencia, con mala información, pues yo también la voy a transmitir. Y si alguno de ustedes está ejerciendo como guía, van a ver que ahí la información se transmite de un modo acelerado, y una tontería que repitamos hoy en día 2 o 3 días
puede aparecer publicada en una guía turística el siguiente año. Así de simple. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los niveles de conocimiento que tenemos. Ok, el método científico tiene diversas características, sería muy largo exponerlas todas, pero sí les voy a hablar de una característica que me parece muy importante del método científico. Ustedes van a encontrar personas que dicen, sí es posible, la parapsicología ha demostrado que es posible la premonición. Yo puedo conocer el futuro antes de que pase. La parapsicología lo ha demostrado, los parapsicólogos lo han demostrado. ¿Y por qué los científicos no lo aceptan? Van a decir, no, es que la ciencia niega que esos fenómenos ocurren. Falso. El método científico no niega ningún tipo de fenómeno, pero sí requiere que los fenómenos sean comprobables. Es decir, si yo digo que puedo levitar, perfecto, puedo levitar y podría levitar acá y podría levitar allá. Si se requieren ciertas condiciones para que levite, bueno, sería una experiencia repetible y podrían estar presentes científicos para medirlo. La ciencia no niega que esto pueda suceder, simplemente pide una prueba. Igual, la ufología dice que los extraterrestres nos visitan semanalmente. La ciencia no niega la posibilidad de que exista vida inteligente o siquiera que extraterrestres nos visiten, no lo niega, pero pide una prueba. Por lo menos que se le habrá caído un motor a alguna nave que nos visita, algún visitante habrá quedado para decirnos hola, pero ¿dónde está la prueba? De la misma manera, la ufología habla de la esfinge en Marte, de las pirámides en Marte, y nos presentan fotos que asumimos como, pero si la foto está ahí, ¿cómo pueden seguir negándola los científicos? ¿Verdad? Pero cuando examinamos esas fuentes, cuando examinamos, por ejemplo, a Erich von Däniken, que él dice que ha encontrado restos, representaciones de naves espaciales, de excavaciones arqueológicas, y van arqueólogos serios y le dicen, y le hacen juicio y le dicen porque él ha adulterado el material arqueológico y él ha aumentado cosas que no se encontraban en el contexto, pero él no pone ese tipo de cosas en sus libros. Entonces, por eso podemos decir que una de las características más importantes del método científico, que es autocorregible, no es dogmático. Es decir, en algunos sistemas filosóficos, en algunos sistemas religiosos, en algunas teologías, yo tengo que hacer coincidir mis investigaciones con el punto de vista de los dogmas. Si alguna de mis investigaciones me lleva a contradecir el dogma oficial, mi investigación no sirve. Así de simple. Pero eso no sucede con la ciencia. En la ciencia, lo que importa primero es descubrir la verdad. Que sea bonito, feo, cuestionable moralmente o no, es secundario. Lo que interesa en la ciencia es la verdad. Y si después de haber acumulado 100 años de conocimiento en un sentido, llegamos a pruebas de que no era correcto, y ahí tenemos pruebas y métodos para probar que no era así como se planteaba, que estábamos en lo incorrecto, la ciencia no tiene ningún problema en cambiarlo. Por eso utiliza el método científico. Esa es la gran característica del método científico. Si mañana alguien logra demostrar que los espíritus se comunican, la ciencia lo va a aceptar, no tiene por qué negar. No es que la ciencia niegue, tenga como principio que no pueden existir almas o no pueden existir espíritus, no. Si alguien lo prueba, se puede medir, seguramente vamos a tener una rama de la ciencia enfocada en ese tema. ¿Okay? Entonces, no podemos acusar a la ciencia de ser intolerante. ¿Cuáles
son los requerimientos para que una disciplina sea considerada una ciencia? Primero, tiene que tener un objeto de conocimiento. Ya les mencioné, por ejemplo, la criminología, la sociología. La criminología tiene como objeto de conocimiento ¿qué? El crimen. La biología, la vida. La sociología, la sociedad. Además, tienen que tener un objeto formal propio. Es decir, si yo hago una investigación, por ejemplo, en criminología, yo no puedo utilizar la teoría económica para enfocar el crimen. No tendría sentido. Entonces tengo que tener mi punto de vista propio. Igual, si yo quiero hablar sobre productividad, inflación, no tendría sentido que yo utilice la teoría biológica. Caería fuera del... Tiene que tener un punto de vista propio, una ciencia. Y finalmente, algo más importante, una ciencia no puede existir sin una teoría propia. Es decir, una disciplina podría tener un objeto de conocimiento propio, podría tener un objeto formal propio, pero si le falta una teoría, no resulta siendo una ciencia. Establecemos una clasificación de las ciencias. Las ciencias las vamos a dividir en ciencias formales y ciencias factuales. Las ciencias formales no tienen como objeto de conocimiento nada de la realidad, sino básicamente las relaciones lógicas. En ciencias formales estarían la matemática y la lógica. ¿Qué es lo que estudia la matemática? La relación entre los números. Pero los números son ideas, es decir, no existe un número 1, 2, 10, 20 en la realidad. Son solo ideas, abstracciones que hacemos en nuestra mente. Igual, las relaciones de proposiciones. Es decir, A es mayor a B y B es mayor a C, por tanto A es mayor a C. No refieren nada de la realidad, son solo ideas. Las ciencias formales tienen como objeto de conocimiento las relaciones lógicas. Mientras que las ciencias factuales sí refieren objetos de la realidad, cosas que estén presentes en la realidad. Es importante ese tema, definir qué es la realidad. La realidad la podemos definir como el espacio tridimensional. 3 dimensiones espaciales más una dimensión temporal. Ahí está nuestra realidad. Todo lo que esté fuera ya no le llamaríamos realidad, porque nuestra concepción, nuestra percepción, nuestros cuerpos, nuestro intelecto y nuestro cerebro existen dentro de esta realidad, dentro del espacio-tiempo, más la materia, energía. Todo esto conforma básicamente a lo que le llamamos realidad. Las ciencias factuales tienen como objeto de conocimiento objetos de la realidad. Las ciencias factuales las podemos dividir en ciencias culturales o sociales y ciencias físicas o naturales. En ciencias físicas o naturales estarían la física, la química, la biología. El punto de vista de estas ciencias es entender la naturaleza, las relaciones mecánicas de la naturaleza, el mundo físico, básicamente. Mientras que las ciencias culturales o sociales lo que tratan de investigar la sociedad como una creación convencional de la civilización humana, como un producto único. ¿Qué es lo que tendríamos en ciencias sociales? Básicamente la sociología. Al final, la economía, la politología, todas las ciencias sociales terminan siendo ramas de la sociología. Porque todas se refieren a la sociedad, tienen como objeto de conocimiento la sociedad. Bien.
Entonces, ahora hablemos directamente de la disciplina del turismo. La disciplina del turismo. Es importante diferenciar esto. Cuando nosotros hablamos, ¿qué estudias? Estudio turismo. ¿Y tú qué estudias? Biología. ¿Y tú qué estudias? Sociología. ¿Y tú? Turismo. Si estudias biología, ¿cuál es el objeto de conocimiento de esta disciplina? La vida. Y si estudias turismo, ¿cuál es el objeto de conocimiento de esta disciplina? Si utilizamos el mismo nombre para la disciplina y para su objeto de conocimiento, nos crea una gran confusión. Entonces, yo no he inventado el término para la disciplina sería turismología. Yo no lo he inventado, de hecho ya había varios libros que se titulaban turismología cuando yo hice mi tesis. Logia viene del término logos, viene del griego y significa estudio. No implica que sea ciencia, simplemente sería turismología, es el estudio del turismo como disciplina. ¿Okay? No estoy diciendo que porque le he puesto logia como terminación se ha convertido en una ciencia. ¿Okay? Logia significa el estudio del turismo. Esa es la disciplina, turismología. Por ejemplo, astrología sería el estudio de los astros. La astrología no es una ciencia por el hecho de que termine en logia. ¿Ven? Entonces tenemos turismología como disciplina. ¿Y cuál es su objeto de conocimiento? El turismo. El turismo es su objeto de conocimiento. Entonces, ahora hablemos sobre el ser, la existencia del turismo. ¿Cómo existe el plano de existencia del turismo? Es decir, el turismo es solo una idea, una relación formal como un número, o existe en la realidad. Definimos. Si fuera un plano de existencia ideal, su ámbito de realización sería formal y el turismo terminaría siendo una relación lógica matemática, pero no lo es. El turismo no es solo una idea, el turismo existe en la realidad. Entonces, por lo tanto, tenemos que ubicarlo al turismo como un ente real. Su ámbito de realización es factual. El punto de vista desde el que vamos a enfocar el turismo será el mismo del físico, biólogo, es decir, nos interesaría saber la composición química de los turistas. No, sería muy difícil, ¿no? No es nuestro punto de vista. Para nuestros estudios no tiene importancia. Así es que el ámbito de existencia del turismo lo tenemos que situar como un fenómeno básicamente cultural, como parte de la civilización humana. Por lo tanto, el ámbito de realización del turismo es en el ámbito antropológico y social. Está ahí nuestro objeto de conocimiento. Es decir, que nosotros, de alguna manera, terminamos siendo ante todo sociólogos, antes que turismólogos. Nuestro objeto de conocimiento solo existe en el ámbito cultural. Siempre que tenemos que definir nuestro objeto de conocimiento, se nos van a presentar muchos problemas. Están relacionados con el saber y con el lenguaje. Para realizar mi tesis hice una recopilación de aproximadamente 57 definiciones de turismo, las cuales llegué a categorizar en aproximadamente 13 o 14, no recuerdo muy bien, tipos, y al final llegué a proponer un concepto, una definición propia sobre lo que era turismo y sobre lo que era turismología. Para lograr una definición, cuando hacemos una definición, en lingüística normalmente nos referimos a semas. Es decir,
Por ejemplo, cuando yo creo el concepto silla en mi mente, tengo que tener 3 semas para el concepto silla. ¿En qué pienso? Patas, un lugar para sentarse y un respaldo. ¿Por qué? Porque el concepto banca solo tendría 2 semas. Un lugar para sentarse, patas. Ya no tendría un respaldo. Es decir, el concepto banca solamente está constituido por 2 semas, mientras que el concepto silla estaría constituido por 3 semas. He tratado de identificar los semas que me parecían más importantes para definir el objeto de conocimiento del turismo. Y toda definición está compuesta por un definiendo. Por ejemplo, si digo cana, que es la palabra conocida, en el definiens voy a utilizar otras palabras que de algún modo resultan más familiares. Así pondría cana, cabello blanco. Es una combinación de palabras más larga normalmente. Y en este caso, el definiendum es turismo. Y el definiens he puesto, es la migración motivada por el ocio o deseo de recreación. De la misma manera, definiendum turismo. Definiens es el ocio que genera migración. Entonces, mi definición del objeto de conocimiento de la turismología, del turismo, está constituida por 2 semas: migración y ocio. En base a eso, he procedido a definir qué es la disciplina del turismo. Así tenemos turismología. Definiens, disciplina que encara el estudio de las migraciones motivadas por el deseo de recreación y todos los aspectos derivados y relacionados a las mismas. Turismología, disciplina que encara el estudio del ocio que genera migración y todos los aspectos derivados y relacionados al mismo. Las 2 definiciones refieren los 2 semas, se refieren a lo mismo, simplemente están enunciadas en diferente orden. Entonces, ya habiendo definido qué es turismo y qué es turismología, tengo que decir qué tipo de disciplina es la turismología. Lo primero que necesitábamos es un objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento ya lo hemos definido. El objeto de conocimiento es el turismo, un fenómeno sociocultural. Y yo lo he definido, no necesariamente es obligatorio que todo el mundo tenga que aceptar esa definición, pero es la definición que yo he dado del objeto de conocimiento. Luego tenemos que tener un objeto formal propio, el punto de vista propio de la turismología. ¿Qué sucede lamentablemente en turismo? ¿A qué tipos de conocimiento recurrimos? A veces utilizamos el punto de vista de los administradores. Hablamos de administración turística. Pero ¿tiene un punto de vista propio del turismo? No. Tiene un punto de vista propio de la administración. Hablamos de legislación turística. ¿Es que los turismólogos han influenciado a los legisladores? No. Los legisladores, los abogados, los especialistas en derecho, ellos nos han impuesto su punto de vista en turismo. Y bueno, cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de sociología del turismo, estamos viendo el punto de vista de otros especialistas. ¿Cuál es el punto de vista propio del turismólogo? Yo aún no lo he definido. Si bien con algunos amigos, algunas personas nos hemos planteado el tema y hemos discutido sobre el tema, aún no nos hemos puesto de acuerdo. Normalmente esto no es el trabajo de una persona o 10 personas, sino es el trabajo de muchas personas durante mucho tiempo, muchos puntos de vista, muchas posiciones, muchos debates. Algún día
estoy seguro que llegaremos a tener un objeto formal en turismo, llegaremos a definir cuál es nuestro objeto, nuestro punto de vista propio, desde el que vamos a enfocar a nuestro objeto de conocimiento. Porque, bien, la economía también puede tocar como tema el turismo. ¿Cuál es su punto de vista? El punto de vista económico, de la teoría económica, es decir, va a ver el turismo como mercado, oferta, demanda. Igual, un ecólogo puede hablar de turismo, puede decir cómo la cantidad de gente que visita este lugar afecta al medio ambiente, pero está usando el punto de vista del naturalista, no está usando el punto de vista del turismólogo. Algún día espero que lleguemos a tener nuestro propio punto de vista, diferente completamente de los otros puntos de vista. Y finalmente, lo que se necesita para que haya una ciencia, pero partiendo desde que si no tenemos un punto de vista propio, la turismología no puede ser una ciencia. El siguiente punto, una teoría del turismo. En nuestra sociedad, en general, se le puede llamar, yo le puedo llamar teoría a cualquier cosa y nadie me puede discutir, ¿no? Yo le puedo llamar, no sé, teoría del gourmet y enseñar cómo cocinar, simplemente, ¿no? Pero ¿qué es una teoría? Una teoría, de acuerdo a criterios epistemológicos, tiene que ser un conjunto de hipótesis. Pero no basta con que yo tenga una hipótesis. Tengo que tener una hipótesis mayor y muchas hipótesis que hagan coordinar, que formen un ser orgánico que es una teoría. Si no llego a tener esto, no puedo hablar de ciencia. Sin embargo, yo sé de que se ha enseñado teoría del turismo y que cuando expuse mi tesis no fue muy bien recibida esta mi idea entre algunos de los docentes cuando dije que no existía una teoría del turismo. Pero ¿qué nos enseñan en teoría del turismo? Hay diferentes libros que hablan sobre teoría del turismo. Por ejemplo, ha llegado a mis manos un libro que se llama Teoría del Turismo, editado por una universidad de Arequipa. ¿Qué es lo que hay en esto de teoría del turismo? Dicen, debes atender bien al turista, debes cortarte las uñas, debes ser amable con el turista. Si es que una teoría es una hipótesis, ¿podré considerar ese tipo de consejos teoría? ¿Parte de una teoría? Igual, si me dicen, en teoría del turismo, ¿no? Ahora lo ponen, la teoría de la calidad total, que en realidad ni en administración ni en marketing es estrictamente una teoría, ¿no? Es solamente una tendencia, un punto de vista muy bueno, bastante loable, útil, pero muy bueno para alcanzar estándares de calidad, pero estrictamente no es una teoría. Y también aparecen los libros de teoría del turismo. Es decir, ¿por qué está constituido ese cuerpo de conocimientos que llamamos teoría del turismo? A momentos hablamos de ecología, de conservación, a momentos hablamos de ética, de valores, que debemos ser buenos, que debemos ser limpios, que debemos tener nuestra ciudad limpia. Es decir, estamos mezclando conocimientos de muchas disciplinas. Hablamos de planificación turística, sí, pero ¿qué estamos utilizando? Urbanismo. Y el urbanismo es una parte de la arquitectura. Igual. Cuando hablamos de motivaciones del turista, ¿hemos inventado nosotros la teoría de las motivaciones? No. La teoría de las motivaciones es parte de la psicología y es parte de la sociología. En conclusión, todos esos conocimientos los metemos a un solo saco, los mezclamos y le llamamos teoría del turismo. Pero estrictamente hablando, no es una teoría del turismo. No tenemos una teoría del turismo. Por lo tanto, nuestra disciplina no es una ciencia. Insistí en decir, el turismo es difícil. Trabajar en turismo es tranca. Tienes que hablar 20 idiomas. Tienes que tratar con gente de todo el mundo. Entonces,
Es muy difícil. El turismo es una ciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo al afirmar eso? Estamos convirtiendo nuestra disciplina en una pseudociencia, porque no cumple con los requisitos para ser una ciencia. Es una gran satisfacción realmente para mi persona tener colegas licenciados muy jóvenes quienes están realizando una labor diferente y realizando bastante investigación, conocimiento, aportando lo que es la turismología en la ciudad del Cusco. Una vez más quisiera felicitarte por la exposición y agradecerte por esta charla magistral. Gracias.